¿Cuánto ha sentido la gloria de Dios? Jacob dijo en una ocasión: qué terrible es este lugar por la gloria de Dios. Y decía Jacob: no cabe duda que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Bienvenidos todos mis hermanos. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a darle continuidad a lo que hemos estado hablando acerca de cómo llegar a ser conforme al corazón de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan y ahí encontramos otra característica importante. Ya hablamos que en primer lugar se desarrolla en obediencia, amén. En segundo lugar se desarrolla en lo que es la oración. Tercer lugar en lo que es la alabanza. Y hoy nos ocupa ver la otra parte importante que va unida a la oración y a la alabanza, como es la adoración. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, me acompaña. Y ahí vamos a encontrar un pasaje para nuestra base. Capítulo 4 de Juan. Mientras adorábamos esta mañana gloriosa, Dios traía este pasaje muy lindo, en una forma que la entendamos tan sencillamente, pero que estemos dispuestos a poder atender su palabra. Capítulo 4. Vamos a leer en el versículo 21 al versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 21 al 24. ¿Ya lo tiene, hermano? Préstele mucha atención. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano. Padre, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, de permitirnos estar en tu casa. Estamos conscientes, Señor, que el gran privilegio que tú nos das de poder alabarte, de exaltarte, de oír tu palabra, de presentarnos delante de ti, que podamos, oh Dios, valorar este tiempo y sobre todo aprovecharlo. Bendecimos la mente, el corazón de cada uno de tus hijos y esperamos, oh Dios, que nuestro corazón también anhele tener esta señal para poder manifestar de que anhelamos y buscamos ser conforme el corazón de Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puede sentarse. En el libro de los Hechos, en su capítulo 8, nos narra de cómo, hermanos, Dios mueve de una manera sobrenatural a Felipe, ¿se recuerdan ustedes? Y lo traslada, hermanos, donde había necesidad. Dice la historia que desde Etiopía había viajado muchos kilómetros una persona importante, diríamos en el contexto actual, como el ministro de Finanzas de la reina de Candace, y había venido de su tierra natal de Etiopía hasta Jerusalén. Pero escuchen qué lindo, dice ahí la palabra, que él venía con un propósito definido. Él traía un motivo bien específico para qué venir a Jerusalén, y dice que él había llegado a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero lamentablemente, oiga bien, todavía él no tenía la experiencia de conocer a Cristo. Entonces viene Dios y mueve a este siervo por el Espíritu y lo traslada a esa necesidad. Yo imagino que él iba triste de vuelta a su casa. Iba en su carruaje leyendo al profeta Isaías, pero no había quien, oiga bien, le explicase la escritura. Pero Dios, cuando hay disposición,
Cuando hay un deseo, Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí estando, hermanos, ya presente, Felipe le dice, entiende lo que lees. Conocemos la historia, que le dijo que no lo entendía, pero lo importante, escuche bien, es que él viene y rinde su corazón al Señor, y de inmediato siente la necesidad de obediencia. Dice, Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Si crees en el Señor Jesucristo, puedes ser bautizado. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y descendieron a las aguas, y lo más lindo es esto, que cuando Dios llegó a nuestra vida, cuando Dios llegó a la vida de este gran hombre, dice que él regresó a su casa con grande alegría, con grande gozo. ¿Cómo le dan una ofrenda de palmas al Señor? Así es nuestra vida con relación a Dios. Pero me impresiona mucho, lo que yo quiero subrayar es que él venía de tierras lejanas, con un propósito definido. La pregunta para nosotros hoy sería, ¿a qué venimos a la casa de Dios? Nuestra mentalidad, nuestro corazón tiene que venir pensando y deseando adorar al único Dios verdadero. ¿Cuánto da gloria a Dios? Al único Dios que vive, al Rey eterno. Su nombre es Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Qué importante es eso, que vengamos a la casa de Dios con ese pensamiento de venir a adorarlo. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando, hermanos, que el único que merece la adoración es Dios. Amén. La persona de Jesucristo, porque Él es Dios verdadero, Él está vivo, Él es Dios eterno. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hay atributos importantes. El profeta Isaías nos habla, Jeremías nos habla acerca de cómo, dice él, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre el principado de sus hombros, oiga bien, se le llamará admirable. ¿Cuántos saben que Él es admirable? Se le llamará consejero, se le llamará Dios fuerte, se le llamará Padre eterno y se le llamará príncipe de paz. Él llena todos los atributos, Él llena todos los requisitos para que tú y yo le adoremos. Amén. La adoración surge por lo que Él es. Él es un Dios santo, Él es un Dios poderoso. Y vamos a ver yo en la escritura, en Génesis capítulo 22, acompáñeme. Yo veo algo importante acá en esta historia, en este pasaje de Abraham, que ha deseado y se ha interesado en ser adorador. Escuchen, está dispuesto a dar lo que más ama. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que tú más amas? Porque a Abraham se le pidió lo que más amaba. Esperó 25 años y luego se lo piden. Qué tremendo. Pero el adorador está dispuesto a dar aquello que más ama, porque quiere agradar a su Rey, a su Señor Jesucristo. Oiga la historia. Dice que estaba Abraham, después de haber sembrado un árbol y invocado el nombre de él, ahí en el verso 33 y 34, el 21, dice que Abraham moró, o sea, habitó en la tierra de los filisteos por muchos días. Pero aconteciendo, oiga bien, en una ocasión vino Dios y probó a Abraham. Yo quiero que sepa esto. Cuando somos probados, viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando somos tentados, viene el del enemigo, que el Señor lo reprenda. Viene Dios y lo prueba a Abraham. A este gran amigo llamado Abraham lo prueba Dios y le dice, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Otra característica del adorador, que está dispuesto a obedecer. ¿Estamos de acuerdo? No para mañana, sino que en el momento. Heme aquí, dice Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo. Oiga bien la frase. Tu único Isaac. Y oiga esta frase, subráyela. Dios sabe que Abraham amaba mucho a Isaac. A tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, hagamos un paréntesis. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción a esta solicitud de Dios? ¿Qué hubiéramos hecho en este pedido, en esta demanda de Dios para nuestra vida? Que nos pida aquello que más amamos. Pero aquel que conoce a Dios como su Rey, como su Señor, hermanos, el que ha entendido la importancia
de rendirle adoración y pleitesía a Dios no va a estar limitado. Él sabe que siempre Dios se va a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe que Dios siempre abrirá las puertas de los cielos y enviará su provisión. Y Abraham estaba confiado. Al único hijo, yo sé que tú lo amas. El adorador está dispuesto a dar aquello que más ama, porque se lo está pidiendo su Señor, el dueño de todas las cosas, dueño del oro, la tierra, de la plata, de todo lo que habita. Él es el dueño. Y Abraham obedientemente le dice que va a estar presente en el monte de Moria. Dice que Abraham el siguiente día se levantó muy temprano. Imagínense, ve hacia aquel monte pensando: ahí voy a ir a entregar a mi hijo Isaac. Lo voy a hacer porque amo a Dios. Lo voy a hacer porque Dios es mi amigo. Lo voy a hacer porque yo sé que Dios se proveerá. Hermanos, Abraham era un hombre de fe, sin limitaciones. Y estando, oiga bien, analizando eso, dice: al tercer día, verso 4, alzó sus ojos y vio aquel lugar de lejos, Abraham. Entonces Abraham, oiga bien, llamó a 2 de sus siervos que le acompañaran, preparó la leña, preparó el fuego, preparó el cuchillo y llevaba a su hijo ahí. Yo imagino que iban en aquel ascenso hacia el monte, a la montaña, hermanos, pensando. Y en un momento dado, en la plática con su hijo, le dice: papá, sí, le dice Abraham, quiero preguntarte algo. Yo veo la leña, yo veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero? La respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá. Démosle una ofrenda de palmas. El que aprende a adorar no va a tener limitaciones. Es un hombre, una mujer de fe, que Dios siempre va a proveer. Y mire qué lindo, llegó el momento que le dice a sus 2 siervos: quédense acá. El muchacho y yo subiremos al monte a adorar a Dios. ¿Cuánto le alaban? El muchacho y yo subiremos al monte a adorar a Dios. Pero escuchen esto: ¿qué fe? Y volveremos otra vez. Hermanos, es fe eso. El que adora a Dios es un hombre y una mujer de fe. Sabía Abraham que Dios no solo se iba a proveer el cordero, sino que iba a regresar con su hijo vivo y salvo. ¿Cuánto da gloria a Dios esta mañana? Ese es nuestro Dios, digno de alabanza y digno de adoración. Es un Dios maravilloso que suple todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Abraham entendió esto. El que se ejercite en adoración, déjeme decirle que, hermanos, va a ser muy conocido en el cielo. Qué importante que vemos, hermanos, que cuando Abraham se prepara a degollar a su hijo, se abren los cielos y se oye una voz de arriba de los ángeles que dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño a tu hijo, porque Dios ha conocido tu corazón, que tú le obedeces a Él. Démosle gloria y démosle alabanza. Aleluya. Y cuando Abraham miró hacia atrás, dice que en un zarzal había, hermanos, un carnero, y lo fue a traer y lo ofreció a Dios. Yo quiero que esta mañana usted se lleve la importancia de aprender a ser un adorador. Abre los cielos. Es un hombre, una mujer de fe. Tiene la certeza, la convicción en su corazón y lo externa, que cuando hay limitantes, su respuesta es: Dios se va a proveer, Dios se va a proveer, Dios se va a proveer. ¿Cuánto le alaban y le bendicen esta mañana preciosa? Cuando tú amanezcas limitado en tu casa, cuando tú veas, hermano, que los recursos se han agotado, empieza a adorar a Dios. Empieza a levantar la adoración y los cielos se van a abrir y la voz de Dios va a venir de parte de Él para tu vida y te va a decir: no temas, yo soy Jehová tu Dios, que estoy contigo para suplir cualquier necesidad. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Qué lindo saber que tenemos un Dios que se provee, un Dios que suple todas nuestras necesidades. Y Abraham vio la gloria de Dios. Pero algo más que yo encontraba en el libro del Éxodo es que el adorador, hermanos, hace pacto con Dios. Váyase conmigo a Éxodo, por favor.
Y vamos a darnos cuenta en el capítulo 34, aquí hay otro siervo llamado Moisés. En primer lugar, el adorador abre los cielos y es suplida su necesidad, pero también el que adora a Dios está en un nivel de hacer pacto con Dios. Capítulo 34 nos habla del pacto renovado de Dios y Moisés. Se recuerda que las primeras dos tablas fueron quebradas por la desobediencia del pueblo de Israel, que levantan aquel becerro de oro y lo adoran, y Dios se molesta tanto y lo destruye. Pero oiga, Dios es un Dios de oportunidades, y le dice a Moisés: prepara otras dos piedras que queden bien planitas y vamos a subir otra vez al monte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Diga conmigo: Dios es un Dios de oportunidades, y hay que aprovecharlas, siervos y siervas. Y las prepara, oiga bien qué lindo, y la llevó con ella en sus manos. Y estando, oigan el verso 5, mientras Moisés estaba en el monte, Jehová descendió en la nube. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Va a haber presencia de Dios, y estuvo ahí con él. ¿Cuántos quieren tener una comunión así con el Señor, hermano? Tenemos que ser adoradores. Y estuvo ahí Dios con Moisés. Y empezó Moisés a proclamar el nombre de Jehová. Hermanos, cuando estamos en adoración, usted hoy lo pudo vivir. Qué lindo que surgen palabras, decir: Dios es grande, Dios es santo, Dios es glorioso, y empieza usted a magnificarlo. Así está haciendo Moisés, magnificando el nombre de Dios. Escuchen esto. Y pasando Jehová por delante de él, volvió a proclamar Moisés y dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que en ningún modo, hermanos, tendrá por inocente al malvado. Dios es un Dios grande y es un Dios poderoso, pero también es un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido la gracia, la misericordia de Dios? ¿Acaso no merece la adoración? ¿Acaso no merece exaltación? Que tú levantes y decir: mi Dios es grande y poderoso, mi Dios es real, mi Dios está vivo, mi Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Hay motivos por qué adorarle. Pero lleguemos al punto este. Mire qué lindo. Versículo 8. Imagínense qué gloria haber habido ese momento, estando Dios presente. No resistió estar Moisés de pie, hermanos. El adorador conoce que no puede estar de pie. Deprisa, de inmediato, dice que Moisés se postró a tierra y adoró a Dios. Hermanos, no podemos resistir la presencia de Dios, o sea, no podemos permanecer. Dice la escritura, oiga bien, allá en Jeremías capítulo 10, que tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios que es el Rey eterno, oiga bien, y que ante su presencia la misma tierra tiembla ante la presencia de Jehová. Nadie puede resistirse a estar en pie. Y Moisés, al ver la gloria, platicando con Dios, hermanos, no resiste y cae de rodillas y dice: y Moisés adoró al Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Lo adora. Mire qué interesante. Entonces Moisés, verso 8, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ahora aquí está lo lindo. En adoración hay una plática, hay una conversación. Y le dice Moisés así: y dijo Moisés: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Mire qué solicitud. Y Dios contestó. Diga conmigo: y Dios contestó. Diga conmigo: y Dios contestó. ¿Cuántos saben que Dios contesta? ¿Cuántos saben que Dios responde? Él está vivo. Él está vivo. Él responde, Él habla, tiene boca para hablar, tiene oídos para oír, tiene ojos para ver y tiene sus manos para auxiliarte y levantarte. Y oye qué lindo. Y Dios le contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo
Haré maravillas. ¿Cuántos se gozan, hermano?